Ok, entonces, basado en el modelo de caja, eh, lo que tenemos acá en la parte verde sería, digamos, todo el área de nuestra página web, lo que son las líneas rojas, esas cajas que envuelven a las azules, vendrían siendo algunos elementos HTML para cubrir a los demás, ¿sí? Y la parte azul serían ya los elementos específicamente. Digamos, en el caso de la segunda línea, a ver, digamos en esta línea de aquí, se fue muy allá. En esta línea de aquí, por ejemplo, lo que tenemos es dos cajas diferentes, las rojas, y dentro de esas cajas hay otras cosas, ¿sí? Que para la de la izquierda era un párrafo, para la de la derecha era una imagen. Nosotros podríamos manejarlo así de forma independiente o incluso convertir todas esas dos cajas en una sola a nivel gráfico, ¿sí? Que se volviera una sola y que contuviera a las dos cajitas azules que sería el párrafo y el texto, tal y como lo ven en esta otra de acá abajito, ¿ya? Podría estar de las dos formas. Entonces, hablábamos de tres términos o de tres conceptos también, que el, eran el espacio que hay, esto se ve muy chiquito así, el espacio que hay, no me da el ancho. Digamos, vamos a hacerlo con manual. Digamos, este espacio que hay acá, a coger un color naranja, por ejemplo. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Cómo se llamaba ese espacio de ahí? ¿Quién me da el nombre de ese espacio? ¿Nadie? ¿Nadie Título, tiene el nombre? encabezado. No, el espacio que hay entre el borde de la página y una de las cajitas que colocamos. No me acuerdo. Salió en el examen final del periodo anterior y todo. ¿Quién se acuerda? ¿Nada? ¿Cómo se Es que llamaba? Margin. me iba a decir otra cosa. Se llamaba margin. Eran tres conceptos que vimos. Había otro que era, bueno, ese margin no solo es desde el borde hasta eh, el espacio donde tenemos un elemento del HTML, sino que puede también ser un espacio entre un elemento y el otro. Por ejemplo, este espacio de aquí, ¿sí? De la línea roja a la línea roja. O también se le puede llamar margin a este espacio de acá. O sea que puede ser tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? Esos son los margins. El otro nombre que habíamos hablado era el padding. ¿A qué correspondía el padding? Según el gráfico ese, ¿dónde podría yo ubicar el padding? ¿Quién me dice? Era en ese espacio, ¿no? ¿En qué espacio? Entre el contenido y ese bordecito. ¿Cuál bordecito? Ah, ok. O sea, entre lo azul y lo rojo. ¿Sí? ¿Es lo que tú dices? Creo que sí, creo que era así. Ok. ¿Quién dice algo diferente o quién apoya lo que dice Frank? ¿Nada? Bueno, el padding, chicos, es efectivamente, como decía Frank, lo que está entre la línea azul y la línea roja. La línea roja, digamos que es el límite de nuestro elemento HTML. Y el contenido como tal de nuestro elemento HTML es la parte que está rodeada por la caja azul. ¿Listo?
Voy a hacer un ejemplo de lo que sería por acá un texto. Voy a colocar aquí un texto, por ejemplo, no sé, una palabra, cualquiera. Voy a escribir aquí mi nombre. ¿Listo? Eso sería un párrafo que tiene mi nombre o un título que tiene mi nombre. Y ese título alrededor tiene una especie de cajita, ¿sí? Él está encerrado en una cajita, de esta manera. Y además de eso, esa cajita va a tener como un espesor hacia afuera también, como un ancho hacia afuera, que voy a colocar acá con este fucsia, de esta manera. Y ese sí va, digamos que relleno. Entonces, alrededor de esa cajita no hay nada que se pueda colocar, ¿sí? Ese es como su espacio personal para esa palabra, digamos. Ahí nadie puede colocarse, nadie puede acercarse. ¿Listo? Entonces, ese espacio de personal de la palabra Gabriel, que es lo moradito, lo fucsia, hasta el borde de donde dice la letra G, la letra A, etcétera, ese es el espacio que se llama padding. Entonces, es simplemente un espacio que hay entre el contenido del elemento HTML y el borde del elemento como tal. ¿Listo? Entonces, ahí, pues ya les acabo de mencionar el otro concepto que habíamos mirado, que es precisamente border. ¿Listo? Border, pues ya está representado por la línea roja en este momento. ¿Listo? Entonces, el margin sería desde el borde de un elemento hasta el borde de otro, o desde el borde de la página hasta el borde de un elemento. ¿Listo? De esa manera sería el margin. El padding es desde el borde del elemento hasta donde empieza el contenido del elemento. Sería ese padding. Y el borde, pues obviamente es el borde, la frontera del elemento. Y el borde puede tener un color, puede tener un espesor, puede tener un tipo de línea específico, que puede ser sólida, que puede ser punteada, que puede ser de rayitas, en fin, existen muchas formas. Y puede ser más gruesa o menos gruesa, puede tener desde 0 píxeles donde no se nota hasta los píxeles que tú quieras, ¿sí? Dependiendo pues del tamaño también del elemento. Entonces, aclarado esto, ahora sí pasamos a lo que es otro concepto, que son lo que tiene que ver ya con cómo se acomodan las cosas, con cómo yo hago para que aparezca una cosa al lado de la otra, o para que me aparezcan 3 cosas en una sola línea. Y tiene que ver con algo que se llama display, una propiedad que se llama display. Esta propiedad display va a tener dos, digamos, dos características o dos valores, que son block y el otro es inline. ¿Listo? ¿Alguien ha oído hablar de esto? No. ¿O sí? ¿Listo? Block e inline son las dos formas en las que se pueden acomodar estas cosas. Es una forma de hacerlo, ya después veremos lo de flex, que es mucho más sencillo, pero es importante tener clara esta parte también. Ok, dale, Bejarano, no hay problema. Entonces, la parte de block, lo que me va a hacer es, o la propiedad block, lo que hace es que los elementos ocupen toda una línea, todo un renglón ellos solos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los textos, de los párrafos. Los párrafos
tienden a ocuparse ellos solitos un espacio. No les puedes colocar nada al lado por lo general. ¿Sí? Los párrafos son típicos de este tipo de elementos. Y en los inline podemos mencionar, por ejemplo, ¿qué representa la etiqueta A? Un ancla. Un ancla, exacto. ¿Y qué es un ancla? ¿Alguien diferente a Frank? ¿Qué es un ancla, chicos? ¿Cómo conocemos nosotros las anclas normalmente? ¿Para que vaya de un lado al otro? ¿Que va de un lado al otro? ¿Cómo así? Para fijar algo, para Eh, fijar un elemento. sí, eso. Para fijar. Sí, para fijar. O para que Pero se digamos, centre. ¿cómo es el nombre típico que usamos nosotros para las anclas? El nombre que le damos comúnmente. Hey, Ancla. pásame el tal para ver el video. ¿Qué? Pásame ¿El link? el link, ¿El exactamente, el link? link, el enlace, el hipervínculo, el vínculo, cualquiera de esas palabras. Bien, entonces, ¿qué pasa con los links o con los hipervínculos o con los anclas? Que nosotros podemos colocar una al lado de la otra sin problemas, ¿ya? Mientras que los párrafos tienden a ocuparse el espacio completo. Entonces, vamos a pasar acá al programa. Voy a abrir un archivito nuevo mejor. Y vamos a poner acá. Ah, no. Vamos a ponerle aquí esto. Listo. HTML. Y vamos a escribir acá entonces un párrafo normal. Y voy a poner un H1. Hola. Y un párrafo que diga esto es un párrafo. Simple. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Ah, me está cargando la otra, porque estoy en otra carpeta. Open folder. ¿Ahí me escucho? Sí, Ah, listo. Ahora sí. Listo. Entonces, esto es lo que hemos creado aquí. Este párrafito. Y esto me está cargando. Bueno, no importa. La misma cosa es. Aquí estoy entonces con mi título y mi párrafo, ¿cierto? Vamos a ver, es que no sé si este me da la misma opción. Sí, sí me la da. Listo, entonces, miren ustedes, el título, miren que la parte azul viene siendo el elemento como tal, junto con la parte como naranjita o bueno, no sé qué color es ese exactamente, como un curú o una cosa así. ¿Sí? Ese es el elemento H1. El padding
Perdón, el margin va a ser la distancia que hay entre el borde de la página y donde empiezan los colorcitos. ¿Sí o no? El padding va a ser la distancia que hay desde donde están las letras hasta donde termina lo azul. Y si se fijan, lo azul se ocupa todo el renglón, ¿cierto? O sea, va completo de lado a lado. Si ustedes se fijan, va completo de lado a lado. Y lo mismo pasa con el párrafito ese que dice esto, es un párrafo, ¿cierto? Va de lado a lado. Pero hay otros elementos que sí nos permiten a nosotros, como les decía, colocarse uno al lado del otro. Entonces vamos acá al código y vamos a agregar un par de links, por ejemplo. Entonces yo voy a escribir acá a href. Oh, no me lo botó. Ok, lo escribiré yo. href. Y voy a poner aquí cualquier página. Pero una pregunta. Señor. ¿Por qué el body se cierra como si estuviera erróneo? Porque en este momento no he terminado el A, debe Ah, ser. Estoy escribiendo el A, tal vez. Cuando lo termine miramos si se compuso. Vamos a poner aquí www.outlook.com, por ejemplo. Y cierro, ¿cierto? Y entonces aquí le voy a escribir ir al correo, ¿cierto? Y ahora voy a copiar esto. Y entonces voy a cambiar acá. Ya no va a ser que vaya a Outlook, sino que vaya a, no sé, free.com. Ir a jugar. ¿Listo? Vamos a dejarlo de esa forma y vamos a ver qué ha pasado con la página. Miren ustedes que aquí yo tengo el ir al correo, no tiene un margin, y el free, el de ir a jugar, tampoco tiene un margin. ¿Sí lo notan? Lo voy a Ujú. agrandar para que lo vean mejor. Miren, ir al correo solo tiene la partecita azul, ¿sí o no? O sea, el contenido. No tiene ni siquiera un padding, no tiene ni siquiera un border, nada de eso. Mientras que ir a jugar tampoco tiene nada de eso. A diferencia de este que sí, si se fijan acá en el cuadrito este, aquí nos está indicando cuál es el margin. Tiene un margin de 16 con respecto a, o sea, está separado 16 píxeles de los demás elementos. El border no tiene border en este momento, es 0. Y el padding también se supone que está en ceros, ¿sí? Pero sí existe. Si yo lo señalo, pues me muestra ahí el tema azulito y se ve separado desde los demás, ¿vale? Entonces, vamos a mirar las propiedades precisamente. Aquí estoy seleccionando el párrafo. Y si ustedes se fijan aquí abajito, miren lo que dice, display block. O sea, el párrafo se está mostrando como bloque. Y los bloques lo que hacen es que ocupan todo el renglón, por decirlo así. ¿Listo? Y ya estos de acá abajo pues son obviamente las medidas. En píxeles y en EM, que es otra medida. Y mientras tanto, si nos vamos a los links, miren que no nos muestra como tal algo del display. ¿Sí? No nos está mostrando un display específicamente. A ver si de pronto por acá. Ah, mírenlo acá. Inline, mírenlo. Display inline. ¿Sí lo ven acá a la derecha? Entonces, esa es la diferencia entre block e inline. Inline nos permite poner varias cosas una al lado de la otra y block nos permite eso. Ahora, existen otra característica que es como una mezcla que se llama precisamente inline block. Entonces, vamos a ver si aquí directamente me permite cambiarlo. Display.
display y entonces se llama inline block. Mírenlo acá. Y miren lo que sucede. Cuando yo le cambié la propiedad, ya el párrafo dejó de comportarse como un bloque y entonces se comenzó a comportar como un inline. O sea que ya me dejó ponerlo al lado. Entonces miren hasta dónde llega ahora hacia el lado el párrafo. Y acá ya me quedaron los dos links. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí ese tema del display? ¿Alguna duda sobre display, chicos, en este momento? Bueno, el silencio me indica que está todo claro. Ok, ahora, esto que yo acabo de hacer aquí, de escribirlo aquí, es simplemente los estilos. Miren que aquí dice estilos. En la consola directa del navegador puedo colocar algunos cambios. Pero ojo, estos cambios no se van a ver reflejados en mi código en Visual o en cualquier programa que use. Esto solo es aquí. Y si yo actualizo la página, esto se me quita. ¿Ya? Esto es solo como para hacer las pruebas ahí directas y ver cómo queda. Y obviamente después yo tengo que construir mi archivo CSS y hacer también en el HTML, si es necesario, las modificaciones que tengan lugar. Entonces, de esa forma funciona el inline block, el block y el inline por aparte. ¿Vale? Ahora, existe otra que se llama flex y esa sí ya tiene un montón de propiedades diferentes que también lo que me van a permitir es generar ese tipo de cosas, ¿vale? Se llama así, display flex. Pero pues aquí en este momento no me va a funcionar. Ya. Bueno, entonces ya vimos lo que les decía de cómo funcionaba el inline y el block y la mezcla de inline block. Ahora vamos a ver cómo funciona el display flex. Les voy a compartir acá mejor la página donde estábamos trabajando. Ahí está. Y vamos a mirar. Ah, bueno, esto que yo hago de inspeccionar es clic derecho, chicos. Clic derecho, inspeccionar elemento, ¿vale? De esa manera podemos ver nosotros la consola. Esto se llama la consola del navegador. Y en la consola podemos hacer muchas cosas. Entre otras, modificar el contenido. Pero ojo que eso no va a, como les decía, a guardarse en nuestro archivo HTML, es solo para hacer modificaciones acá directamente, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos acá en el body, teníamos un título, teníamos un párrafo y teníamos dos anclas o dos links, digamos, ¿vale? Esto que dice acá script, no le presten atención, que esto es lo inserta directamente el Visual Studio para que se actualice la página sola. Entonces, como vimos, el display flex nos permite hacer la misma cosa, ¿sí? O sea, hacer que puedan haber una cosa al lado de la otra, pero tiene una pequeña diferencia con el inline y es que, o con el inline block, y es que cuando tú agrandas o achicas el espacio de trabajo, o sea, tu página, entonces los elementos se van a reacomodar automáticamente, entonces se vuelven algo así como flexibles. De eso se trata precisamente esta propiedad de flex, ¿vale? Entonces, vamos a mirar, pues, con estos mismos elementos, cómo funcionaría eso. O bueno, vamos a colocar otros. Voy a ir al código primero. Aquí en el código vamos a crear un nuevo archivo para la parte del CSS. Vamos a llamarle aquí estilo. Y
¿Qué más tenemos que hacer? Ya tengo mi HTML y tengo mi hoja de estilo. ¿Qué tengo que hacer para que me pueda funcionar? ¿Qué tengo que hacer, chicos? Anclarlo con la hoja de estilo. Sí, exactamente. ¿Y cómo lo hago? ¿Quién me dice? Eso lo hicimos en la actividad número 4 del periodo anterior. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando de A. No, se hace acá, chicos. Vamos al head y en el head vamos a insertar algo que se llama link rel style sheet. Y en el href, pues colocamos el nombre del archivo. Entonces, en este caso, como los dos archivos están en la misma carpeta, solamente tengo que poner el nombre del archivo, que sería estilo.css, ¿vale? Y puedo cerrar así. O acá también se le agrega algo que dice type y le ponen text/css, ¿vale? Que es lo que indica el tipo de archivo que está trabajando. Aunque aquí ya con la extensión pues se reconoce. Listo, entonces ya tenemos eso así. Y acá vamos a ponerle entonces, vamos a crear como una especie de contenedor de los elementos. Entonces, eh, yo voy a colocar aquí, por ejemplo, un div que va a ser el que va a envolverme la primera parte, o sea, el título y el párrafo. Y voy a crear un segundo div que, que sea para los links, ¿sí? Para las A. Listo, ya yo tengo eso separado y vamos a ponerles entonces también que tengan una clase. Le voy a poner que este se llame clase, por ejemplo, principal. Y a este de acá abajo le voy a poner que se llame clase vínculos. ¿Listo? De esa manera. Entonces, ahí simplemente lo que hice fue crear un contenedor que se llama div de clase principal y div de clase vínculo. Y en cada uno de esos contenedores agregué acá un párrafo con un título y acá dos links. Eso es todo lo que hasta ahora he hecho. ¿Vale? Entonces vamos a usar en el estilo, vamos a colocar acá punto principal. Principal. ¿Eso qué significa? Que estoy llamando ahí a la clase que es principal. O sea, todos los elementos que tengan como clase principal, la palabra principal, van a verse afectados por las reglas de estilo que yo coloque acá. Entonces, pues como lo hacíamos antes, digamos, por ejemplo, color y yo le agrego red, por ejemplo. Y le voy a colocar también, ¿cómo le cambio el tipo de fuente? El tipo de letra. ¿Cuál es la regla de estilo para el tipo de letra, chicos? Con Eh, family. Family, Font sí, creo. family. Eso. Font, family. Y vamos a ponerle que tenga tipo de letra, por ejemplo, esta de impact. ¿Vale? Ese grupo de letras. Listo. Ya lo tenemos de esa forma. Ahora, yo le voy a colocar acá. Ah, bueno, vamos a ir mirando cómo va avanzando eso, ¿no? Cómo se va viendo. Aquí está. Ahí tenemos los dos. El título y el párrafo, ambos se pusieron ya con el tipo de letra impact y de color rojo, que fue lo que nosotros le pedimos. Y ahora vamos a agregarle, ellos están en este momento son display block, ¿no? Ambos son display block.
Si ustedes se fijan, miren que ocupa el renglón completo. El hola ocupa el espacio completo y el párrafo también lo ocupa completo. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es que a ese div que yo creé, que le llamé principal, le voy a decir display y le voy a decir flex. ¿Listo? Y ahora, si me voy acá, fíjense que ya quedó uno al lado del otro. Obviamente se ven disparejos porque miren que el hola tiene un margen, ¿cierto? Y el P, pues también tiene un margen, pero es más ancho digamos, el espacio del contenido, ¿ya? Entonces por eso se ve como disparejo. Pero eso, obviamente, después también con el mismo uso del CSS lo podemos acomodar a nuestro gusto. Pero aquí lo que les quiero mostrar es esto. Entonces, vamos a agregar un segundo párrafo para mostrarles algo más. Vale, vamos a poner aquí otro P y voy a escribir lorem. Cuando yo escribo lorem, me crea ¿cómo se llama? Un texto de relleno, ¿vale? No importa que se vea por allá así. ¿Cómo era que lo ponía? Ah, no. Bueno, no me acuerdo ahora, pero bueno, no importa. Dejémoslo así. Aquí lo que yo hice fue crear un párrafo al lado, ¿vale? Todos los párrafos están como uno montado encima del otro. Mira, ahí está el de esto es un párrafo y acá está el otro que es el contenido ese. ¿Sí ven? Quedaron todos pegaditos. Entonces, ya ahí lo que yo empiezo a jugar es precisamente con esos tres conceptos que habíamos visto antes, lo que es el margin, lo que es el border, lo que es el padding. ¿Listo? Y ya ahí yo empiezo a usarlos a mi gusto. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle, aquí yo estoy trabajando directamente sobre, esa es otra cosa que se me iba pasando a decirle. El flex se utiliza directamente sobre el padre y va a afectar a los hijos. Cuando me refiero a padre, me estoy refiriendo a lo que contiene los demás elementos. Entonces, el div viene siendo aquí el padre y el H1, el P y el otro P son los hijos. Entonces, si se fijan, yo acá no le puse directamente a ningún P ni a ningún H este tema del flex. Se lo puse al padre, ¿vale? O sea, al que contiene a los demás. Siempre que quieras usar flex, te toca sí o sí crear un contenedor. En este caso yo usé un div. Puede ser otro tipo de contenedor. Por ejemplo, para una imagen, uno utiliza uno que se llama figure y así. Eso lo miraremos luego. Entonces, aquí yo puedo, ya yo no necesito hacer, por ejemplo, las separaciones que hacía antes directamente en HTML, sino que acá en el estilo es donde yo lo voy a hacer. Como el H1 es uno solo que tengo en mi archivo, yo lo puedo escribir directamente sin necesidad de crearle una clase o algo así. Y entonces al H1 yo le voy a decir que tenga un margin por todos lados, que maneja un margin de, por ejemplo, 10 píxeles, ¿vale? Y cuando yo me voy acá, pues yo voy a ver el cambio. Miren que ya el H1, bueno, H1 no se va a notar tanto ahora que lo hagamos para los otros, sí, porque el H1 por defecto ya trae como una especie de bordecito. Vamos a hacerlo ahora para los párrafos. P, aquí sí se va a notar bastante. Vamos a hacer lo mismo, entonces, margin de 10 píxeles. ¿Listo? Y miren ustedes que ya los dos párrafos se separaron. Entre cada párrafo hay 10 píxeles. Y entre el hola, que es un título, y el esto es un párrafo, también hay 10 píxeles.
Y pues ustedes pueden manejar, como ya se les había mostrado antes, los márgenes individualmente. Margin top, margin bottom para arriba y abajo, y margin left y margin right para, mírenlos acá, top, bottom, left, right, para los lados, los últimos dos que les menciono, ¿vale? De esa forma empezamos nosotros ya a distribuir nuestros elementos. Ahora, dentro de lo que es el mismo flex, nosotros podemos colocar diferentes propiedades que nos van a permitir pues acomodar de mejor forma lo que nosotros queramos. Entonces, vamos a mirar lo que se llama Flex Direction, ¿sí? Flex Direction es una propiedad que podemos configurar cuando implementamos el flex y esto nos va a permitir hacerlo como columnas o como filas. Por defecto, el flex te va a colocar las cosas como una fila, pero tú también las puedes organizar como una columna. Y además puedes darle la propiedad de invertir la posición. Entonces, para que esto que estoy diciendo les quede mucho más claro, vamos aquí a agregarle unos números a los textos, ¿vale? El hola es claro. Vamos a poner que este es título. No, vamos a ponerle simplemente un 1, mejor, así. Sabemos que es el 1, este vamos a saber que es el 2 y este vamos a saber que es el 3, ¿vale? Acá en la página nosotros vemos los números, el 1, el 2 y el 3. ¿Listo? Y entonces vamos a agregarle en la hoja de estilos, directamente al padre otra vez, vamos a agregarle entonces esto que les acabo de decir del Flex Direction. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Vamos a colocar primero Flex Direction Column, ¿vale? Dejamos el Flex y de acá le escribimos Flex Direction, mírenlo aquí sale, y vamos a ponerle Column, a ver qué sucede, ¿listo? Como él ya viene por fila, pues no hay necesidad de escribir el row, que significa fila, porque ya sabemos cómo se va a ver, que es como estaba hace un momento. Mírenlo aquí, cuando yo le coloco el column, entonces ya él lo que hace es que me lo organiza en forma de columna. Y están en el orden 1, 2 y 3, ¿vale? Ahora, yo puedo agregar, en vez de column, yo puedo colocar column reverse y miren lo que va a hacer. Me los va a cambiar de orden. Entonces, el título fue ahora abajo. El párrafo 2 pues quedó ahí porque solo hay 3 y él era el del centro y el que estaba de tercero pasó de primero. Lo mismo sucede cuando utilizamos el column, el row reverse. El row solo, de todas formas, pues solo para ilustración, vamos a mirarlo. En el row se va a ver así, horizontal, ¿cierto? Uno al lado del otro. Y en el row reverse, pues obviamente van a quedar invertidos. Va a quedar 3, 2, 1, pero ya de forma horizontal. Esto funciona para todo tipo de elementos que tengamos nosotros ahí en nuestra página. Si es una imagen, si es lo que tú quieras, todo se va a ver de esa forma. Ahora, le voy a agregar unos bordes a cada elemento de estos para, digamos, para facilitar la comprensión. Vamos a agregarle un border solid, y vamos a ponerle, vamos a dejarlo así negro, no importa, que salga por defecto negro. Es solo para que quede un poco más aclarado el tema. Aquí se lo puse al H, faltaría ponérselo a los P, ¿vale?
este mismo de aquí. Vamos a ponérselo acá. Y miren que cada uno queda como encerrado en su cajita, lo que hablábamos ahorita del modelo de caja y todo eso. Listo. Ya teniendo eso así, vamos a dejarlos en el orden correcto. Vamos a dejarle el row normal para que se vean cómo es. Exacto. Ahí están ya. Y ahora vamos a usar otras propiedades. ¿Listo? Bueno, ya vimos entonces flow direction, ¿no? La siguiente que vamos a ver es justify. Se llama justify content. Lo que significa el justify content es en qué posición vamos a colocar las cosas nosotros. Yo voy a cerrar esto de este lado. Miren lo que ahí está, los 3 elementos. Y él los distribuye automáticamente. ¿Sí? Voy a colocar el justify content. No sé si aquí se logre notar, creería que no, pero pues vamos a probarlo de todas formas. El justify content también se aplica al contenedor, o sea, al padre que les decía ahorita. ¿Sí? Hablemos como de padres e hijos. Entonces, vamos aquí a punto principal y le vamos a decir justify content. Y miren las opciones que nos dan. Nos da center, end, son las principales, ¿no? Center, end y left, right también. O aquí me falta start, que no la veo. Sí, aquí está. ¿Listo? Por lo general, él viene configurado para start. Voy a ponerle end, a ver si de pronto se logra notar un poco. No, no se logra notar. Bueno, no se logra notar, pero la idea es que esto es lo que va a suceder. Yo tengo, digamos, a ver, yo tengo aquí mi contenedor. Este es mi contenedor, ¿sí? Y tengo además, dentro del contenedor tengo 1, 2 y 3 elementos. Por lo general, o por defecto mejor, el flex me va a acomodar hacia la izquierda los elementos, ¿vale? De esa forma como lo estamos viendo ahí. ¿Qué sucede? Que si yo utilizo ese que les estaba diciendo de Justify Content, yo voy a poder organizar mis elementos para que queden, por ejemplo, acá en el centro. Los voy a hacer, espérense, porque hice esto muy grande y después no me cabe el dibujo. Voy a colocar este así y este otro así. Solo para mostrarles un par de ejemplos. Yo puedo colocarlo para que queden todos en el centro usando Justify Content, center. Y él lo que va a hacer es que me va a acomodar al centro mis elementos. O Justify Start viene siendo el mismo que los pone hacia la izquierda. O Entonces es como Justify para la alineación. es como exactamente, es como cuando alineábamos textos, que usábamos text align, la misma cosa, pero ya para distribuir en el flex nuestros elementos. Si yo le doy end, me los va a poner acá, ¿listo? Asimismo el right, left, etc. Y también, ya si lo que tenemos es vertical, pues también nos va a funcionar, ¿listo? Con otro más que ya vamos a ver. Pero está claro hasta ahí para qué sirve entonces Justify Content. ¿Sí? Es simplemente justificar, alinear el contenido que queremos emplear. ¿Listo? Entonces, por eso yo se los escribí acá, pero pues por el tipo de elementos que tenemos, no nos los deja ver. Si tuviéramos de pronto unas imágenes, sería mucho más claro. Bueno, ese es el Justify Content. El siguiente que les quería mostrar, espérame, a ver mi lista, ¿dónde está? Ok, el Align Items. Ahora, Align Items podría sonar muy similar, pero pues la función es un poco diferente.
Lo que pasa es que en este trabaja para el otro eje, para el eje transversal. Es decir, para cuando lo que tenemos es en vertical. Entonces, código. Vamos acá a ponerle align items y le voy a decir center. ¿Listo? No sé si se nota, creo que no se va a notar en este archivo. Es que la cuestión es por el tipo de archivo, pero luego que hagamos un ejercicio en la próxima clase lo van a ver mucho más claro. La diferencia entre Justify y Align es que el uno va a ser para el horizontal y el otro para el vertical, por llamarlo de alguna forma. Entonces, Justify Content nos va a poner a la izquierda, a la derecha o al centro los elementos. Y el Align Items nos lo va a poner arriba, abajo o en el centro. ¿Ya? Es la orientación que le vamos a dar vertical y el anterior es la orientación que le vamos a dar horizontal. Ahora, si lo que puede estar afectando aquí es tal vez que de pronto está muy largo el último párrafo y entonces no lo deja ver bien, pero entonces por lo menos lo que es la vertical sí se alcanza a notar. Si se fijan, está en el centro, tanto el 2 como el 3 se ven centrados con respecto al del 1. ¿Sí? Entonces ese sería el de la line items, que es el vertical. Voy a reducir el texto del último párrafo, a cambiarlo. Vamos a colocar simplemente, este es otro párrafo. Lo colocamos de esta forma y debería mejorar, debería verse más. Miren, ahora sí se nota que está hacia la izquierda. Listo, entonces aquí tenemos ahora sí el Justify Content con el left y el Align Items en center. ¿Esto qué es lo que significa? Que el Align Items nos va a manejar lo vertical, que era lo que les mencionaba. Si se fijan, estos dos están centrados con respecto a este, ahí sí se nota. Y el otro, el Justify, está en left, o sea, hacia la izquierda. También se le puede colocar, si no estoy mal, right. Bueno, acá no me está trabajando el right, pero sí hay unos que quería mostrarles y es precisamente cómo distribuir esos tres ítems, en este caso, a través del espacio que hay ahí. Entonces se usa space y, por ejemplo, space around lo que nos va a generar es que nos va a distribuir en todo el espacio horizontal los ítems, ¿sí? Los ítems que tenemos, que en este caso son los tres, el título y los dos párrafos. Y aparte de eso, también ese space around tiene una característica y es que el espacio que hay aquí entre estos dos va a ser exactamente el mismo. Perdón, ahí la raya. Va a ser el mismo, ¿sí? Ese espacio. Y hace que se generen unos espacios entre el que está a la derecha y el que está a la, y el borde derecho y el que está a la izquierda con el borde izquierdo. Esos dos espacios van a ser exactamente del mismo tamaño y no son iguales que estos dos, ¿vale? Normalmente. Ahora, si utilizamos en vez del space around, utilizamos la segunda opción que nos aparece ahí, que es space between, lo que vamos a tener es que el espacio se va a repartir de manera equitativa en la parte interna de cada uno de los ítems o de los elementos, que es aquí. ¿Listo? Este espacio de aquí es igual que este de acá. Pero si se fijan, aquí no quedó gran cosa. Está prácticamente pegado al borde. Eso es lo que hace. Lo pega al borde de la página, al margen de la página. Y por último, tenemos el otro space, que es el space evenly. Y este lo que hace es que nos distribuye de forma equitativa todos los espacios. ¿Eso qué quiere decir? Que al contrario del primero, el space around, donde había aquí un espacio, este de aquí, era igualito que este de acá,
pero era diferente de los internos. Acá todos son iguales, tanto los internos, o sea, los espacios entre elementos y los espacios con respecto al borde de la página son todos igualitos. Por eso el evenly en el nombre. ¿Listo? También podemos ponerle center, por ejemplo. Y esto lo que va a hacer es que los va a centrar todos. Mírenlo, que ahí quedó ya todos centrados. Él los distribuye de tal manera que los espacios que hay del borde de la página hasta el primer elemento y del borde de la página hasta el último elemento sean exactamente iguales, ¿vale? Y acá ya los distribuye según los márgenes que nosotros hayamos dado, que creo que eran de 10 píxeles, si no estoy mal, lo que habíamos propuesto en el archivo CSS. Sí, efectivamente, aquí está. ¿Listo? Entonces, de esa forma se manejan estas características, el Justify Content y el Align Items. ¿Listo? Con esto concluimos el video. En un próximo video seguimos viendo más funciones sobre lo que puede ofrecer el Flex.